Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues hoy tenemos un vídeo increíble, impresionante. Hoy vamos a hablar, tal y como reza el título del vídeo, del tiempo y de Dios. Vamos a unir, vamos a fusionar en este espacio de ciencia y espíritu que lo teníamos un poquito abandonado porque, bueno, tanto Brian como yo hemos tenido muchísimo trabajo, mucha reorganización. Allí tengo entendido que las cosas en México han estado duras con el tema del COVID, igual que aquí, ¿no? Y bueno, pero en definitiva volvemos otra vez porque es una sección que a mí personalmente me gusta muchísimo. He recibido muy buenas críticas, sobre todo en Telegram, en el espacio de Telegram de Mundo Azul, de algunos miembros que les ha gustado muchísimo las otras veces que hablamos. Y tenía ganas porque es una de las cosas que, lo primero, más aprendo y lo segundo, más me gusta, más me apasiona es mezclar la ciencia, la filosofía, la espiritualidad, ¿no? Y de la mano, como no, no podía ser de otro modo, de nuestro invitado célebre, nuestro gran y especial invitado, Brian Puentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brian? Muy bien, Julio. Pues como siempre, encantado de acompañarte y de compartir estos temas y de saludar a toda tu audiencia, a todos los seguidores de Mundo Azul que ya también los extrañaba. eh, Aprovechar para desear también a todos que hayan tenido muy felices fiestas en este tiempo que estuvimos con esta sección un poco olvidada, pero siempre, pues está en mi mente y siempre estoy pensando en más temas para volver aquí a tu canal. Qué gusto estar contigo otra vez. Bueno, nos vais a ver de vez en cuando levantar aquí la taza, ¿vale? Estamos aquí también, va a ser una conversación muy amena, una conversación entre dos amigos, pero también a la vez quiero que aprendáis un poquito, como yo aprendo también de Brian muchísimo, y quiero que, como siempre os digo en este tipo de vídeos, que imaginéis, que ejercitéis la imaginación al máximo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, Brian y yo hemos tenido alguna que otra conversación antes de esto. Sobre todo recuerdo la semana pasada cuando la tuvimos, no sé si te acuerdas tú, Brian, a mí me explotaba la cabeza, literalmente me reventaba porque claro, era todo, ahora lo vamos a ir viendo, ahora lo vamos a ir desglosando, pero era todo tan mágico según lo íbamos explicando, según se iba de alguna manera hinchando esa burbuja de la imaginación. Lo ibas viendo todo claro y dices, wow, yo es que, como te he dicho antes, de estos temas me enamoro. No sé si eso te pasa a ti también, Brian, ahora cuando lo hablemos, pero a mí me dejaba impresionado. De hecho, sí, cuando estuvimos hablando hace algunos días de lo que planeábamos decir en este video que les traemos, fue muy amena la plática, muy interesante. Vamos a ver unos trozos ahí de realidad eh, científica, y estos mismos trozos de realidad científica nos van a ir abriendo túneles y puertas que nos van a llevar a un entendimiento muy interesante. Y aprovecho para decirte, Julio, que te tengo algo para el final de este video que no habías contemplado, y es una información bastante caliente, bastante increíble. Y bueno, solo como una advertencia de que te vas a impresionar un poco más el día de hoy. Todos, de hecho, espero que les guste la información que un amigo hace poco me compartió cuando le comenté que planeaba exponer esto. Me dijo, bueno, pues te tengo una joya de información que va a dejar a todos muy sorprendidos. Entonces, quédense al final del video porque les va a gustar bastante. Es mágico, es que las cosas como cuando suceden son mágicas, ¿eh? Es increíble cómo, a mí me pasa muchas veces cómo voy hablando y de repente, yo por ejemplo el otro día tenía un vídeo preparado y de repente me va saliendo material justamente cuando me voy a poner a grabarlo, o alguien me comenta algo, o alguien, es que parece, dice, la casualidad, y una mierda la casualidad, la casualidad no hace este tipo de cosas, esto solo lo puede hacer alguien imaginativo, alguien creativo y alguien que esté constantemente supervisándolo todo. Pero bueno, me has dejado con ganas de más, yo creo que a los que nos están escuchando también, y yo particularmente me voy a quedar hasta el final, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar ya, yo creo que en materia.
Y vamos a explicar un poquito esto del tiempo, ¿no? Vamos a intentar, aquellos que nos están escuchando, darle un poquito el sentido, el concepto, lo que todos entendemos por tiempo. El tiempo proviene del latín tempus y se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio. Sin embargo, su significado varía según la disciplina que lo aborda. Desde la física, por ejemplo, es posible definir al tiempo como la separación de los acontecimientos que son sometidos al cambio. Es también comprendido como un flujo de sucesos. De esta manera, los acontecimientos son organizados en secuencias, permitiendo determinar el futuro, el presente y el pasado. Existen varias disciplinas en la física que estudian el tiempo. En la mecánica relativista, el concepto del tiempo adquiere una mayor complejidad a la hora de ser definido. Esta noción surge en oposición a la escuela clásica, donde se entendía que el tiempo era algo absoluto, es decir, es una magnitud exactamente igual para todas aquellas personas que lo observen. En la mecánica relativista se entiende que los valores del tiempo pueden variar según el observador, el sistema de referencias que se utilice y el punto en el que se encuentre el observador. Desde la filosofía, el tiempo puede ser definido también de diversas maneras. Este es un concepto que ha sido tratado desde los antiguos griegos y lo sigue siendo en la actualidad. Desde la filosofía, el tiempo puede ser definido también de diversas maneras. Este es un concepto que ha sido tratado desde los tiempos antiguos y que, como he dicho antes, sigue siendo tratado desde la actualidad desde un concepto también aristotélico. Esta noción se encuentra relacionada con el movimiento, tal como en física, por ejemplo, que por ello se definía que el tiempo como aquella medida del movimiento con relación a lo precedido y lo sucedido. Otros filósofos, como San Agustín, relacionan al tiempo con el alma. Esta relación se debe a que el pasado es algo que ya no existe, el futuro algo que vendrá y el presente se escurre entre nuestras manos transformándose en un recuerdo, es decir, en pasado. Desde la teoría kantiana se entiende al tiempo como una forma de intuir lo acontecido, virtud que le pertenece exclusivamente al hombre. Dentro de esta concepción, el tiempo no es relacionado con el movimiento ni con lo externo a la persona, sino con algo interior y personal que permite garantizar las experiencias íntimas. Actualmente existen diversas posturas en la filosofía a la hora de definir el tiempo y para ello son utilizadas de diversas maneras en diversas corrientes, como el existencialismo, el historicismo y etcétera. Por ejemplo, hay filósofos que definen al tiempo como una conformación de dos temporalidades, una externa y otra interna. Otros estudiosos definen al tiempo como la esencia humana. Y es que hay muchísimas teorías muy interesantes del tiempo, como por ejemplo la teoría B. Es el nombre dado a uno de dos posiciones con respecto a la filosofía del tiempo. Los teóricos B argumentan que el flujo del tiempo es una ilusión, que el pasado, el presente y el futuro son igualmente reales y que el tiempo no tiene tensión. Esto significa que el devenir temporal no es una característica objetiva de la realidad. Pero hay otra teoría, que es la famosa teoría de la relatividad, que de acuerdo con la teoría de la relatividad, la dilatación del tiempo es una diferencia en el tiempo transcurrido medido por dos observadores, ya sea debido a una diferencia de velocidad relativa entre sí o por estudiar una situación de manera diferente en relación con un campo gravitacional. O sea, por ejemplo, para entendernos, Brian, la teoría de la relatividad diría que no es el mismo el tiempo para una persona que está parada o que está caminando en una acera que para el coche o para la persona que está en el interior del coche que pasa a toda velocidad. Más o menos así explicado, ¿no es así, Brian? Pues sí, es una forma de verlo en nuestros ejercicios y algunos problemas de física que pueden ver los estudiantes de cualquier universidad o preparatoria, pues encontrarían estos ejemplos justamente cuando empiezas a ver un poco la física relativista y
todos hemos visto el experimento de una persona que va en una velocidad cercana a la luz, su tiempo se comporta diferente de la que está estática. Y así es como funciona este concepto, ¿no? Del tiempo visto del punto de vista de la teoría de la relatividad. Y sí, justamente así es como funciona para nosotros y así es como ha sido explicado y es actualmente la teoría y sobre lo que trabajan la mayoría de los científicos y también astrofísicos, ya sea teóricos, eh, para sobre esas bases, ¿no? Empezar a cimentar sus entendimientos pues, del universo más allá. Y de eso venimos a hablar justamente. En la teoría de la relatividad, esto se maneja así porque funciona para nosotros, funciona para cómo vemos y cómo trabajamos en este universo. Pero sin duda, cuando nos empezamos a adentrar más en los orígenes del universo, la composición del espacio mismo, se empieza a tornar ahí un poco turbia la situación, porque el tiempo nos da una prueba de algo que visto a gran escala es increíble. Y esta es que el tiempo funciona como uno mismo en el espacio. Justamente el padre de esta teoría, el padre de la relatividad, Albert Einstein, nos explica que el espacio y el tiempo son uno mismo en un manto que él llama espacio-tiempo, que es un bloque, por así llamarlo, tetradimensional, en el que uno de ellos es el espacio de 3 dimensiones en el que vivimos y otro es el tiempo, que es como este espacio tridimensional se va desplazando en el tiempo, generando este bloque espacio-tiempo en el que vivimos. Y justamente lo dijiste tú en la teoría en lo que acabas de explicar la información, hay una forma de verlo más filosófica que explica que estamos atrapados en un constante presente y el presente es continuo y nunca salimos de esa medida o De esa constante, de ese sí. espacio. Exactamente, porque en este bloque que teorizamos existe y que el mismo Albert Einstein asegura que existe, no podemos confirmar, no podemos de alguna forma confirmar la existencia del pasado y del futuro porque vivimos en un constante presente. La única forma de testificar o de confirmar que existe este pasado y el futuro es la experiencia humana viviéndolo. Pero no hay ninguna otra forma en que uno pueda confirmar que este bloque existe más que justamente utilizando la filosofía de la experiencia propia. Y ahí es donde entendemos por qué las teorías que podrían considerarse obsoletas, pues no lo están tanto, porque sus bases siguen siendo válidas. Y es esa misma, Es que una explosión para la imaginación. Date cuenta que sí, alguien viene y dice, ya, no soy un loco que está en la calle dando panfletos, soy un científico que te explica que el pasado y el futuro no son cosas comprobables al 100% y que lo que has vivido solo tú puedes demostrarlo con tu propia experiencia. Es que es brutal, o sea, es que es una cosa que yo cuando hablo contigo lo explicas con una seriedad, con una entereza, pero a mí me explota la cabeza, o sea, es que digo, vamos a ver, o sea, todo lo que por lo que yo me he estado rigiendo, todo por lo que yo he estado pensando, todas las conversaciones que yo he tenido muchas veces con amigos, con gente un poco más estudiosa, menos estudiosa, que tienen sus bases asentadas y su filosofía, dices, es que no, ni siquiera la ciencia puede explicar o dar por sentado cierto tipo de cosas que han sucedido. O sea, yo he dicho, mira, yo me he ido con mi padre o con mi madre a la nieve, nos hemos estado tirando olas, ya, pero si tú no tienes ni siquiera una foto de eso, nadie nada más que tú puede decir que eso ha existido. Y eso es brutal, brutal porque derriba todos tus pilares básicos de existencia. Dijéramos que dilapida toda la composición de lo que tú crees que es cierto, y es que pensarlo, o sea, yo no puedo demostrarte que lo que... había una escena en Contact que recuerdo que a ti te gusta, seguro que también lo recuerdas, que está en el padre
Matthew McConaughey, yo no sé si lo he dicho bien, pero bueno, está el Matthew McConaughey que está haciendo de padre, de reverendo, y ella le pregunta, dice, ¿cómo me puedes demostrar? Dice, ¿cómo puedes hablarme de algo que no existe, ¿no? Y dice, además lo recuerdo, están mirando las estrellas, una escena mítica, y dice, es que hay cosas en la vida que no te puedo demostrar. Dice, ¿tú me puedes demostrar que querías a tu padre? Es brutal y además es una escena muy mítica porque ella además es una de las cosas que más siente, ¿no? Porque es la pérdida de su padre, que te lo muestran al principio de toda la que es la saga. Y es que lo que quiero recalcar, y perdona que te corte, Brian, es eso, No, no está bien. la contundencia tan grande de decir, es que, perdón amigo, o sea, es como si alguien te viniera y te dijera, siéntate, que te voy a explicar una cosa. Lo que tú crees que es real, o sea, lo que tú crees que has vivido hace 5 minutos, amigo, no tienes forma de explicármelo, no tienes forma de demostrarlo, y por lo cual, como el gato de Rödinger, hay dos posibilidades. Una, de que sea cierto lo que me estás contando, y dos, que lo que tú estás viviendo sea tu pura imaginación o tu pura propia experiencia que no puedes trasladar nada más que con palabras. Es impresionante. Así es, así es. Y tiene mucho que ver con la sorpresa que tengo para todos ustedes al final, porque justamente explica algo que tú también has estado un poco investigando. Disculpa si hago spoiler de alguna corriente de pensamiento que vaya a invadir tu canal pronto, pero sé que estás investigando y abriendo un poco camino en el mentalismo y justamente de eso trata. El mentalismo habla sobre cómo muchas de las cosas que experimentamos es mental, porque justamente nuestra experiencia es mental. Sí, vivimos en un cuerpo físico, estamos en este espacio y tiempo, pero la única cosa que puede experimentar, comprobar y sentir el flujo del tiempo está acá. Ninguna otra cosa. Y obviamente la materia influye también el tiempo en la materia, pero a nivel consciente, a nivel mental, de hecho la misma ciencia ha dicho que existe un sentido humano que mide el paso del tiempo. Es decir, antes ya sabes, no eran 5 sentidos los que manejaba la ciencia, ¿no? Que el ser humano tenía 5 sentidos, pero obviamente el paso del tiempo, estos han ido derivándose en muchos otros sentidos mismos del cuerpo, sentidos mismos de la mente, sentidos mismos de la ubicación de tus partes físicas, sin poder verlas, sin saber, tú sabes dónde se encuentran. También una de ellas es esa, es la capacidad de notar el transcurso del tiempo. Ese es un sentido humano. El nombre que tiene, te lo debo, pero aquí lo están viendo en pantalla, y es esa, es la capacidad del ser humano de poder experimentar o de poder decir, ha pasado mucho tiempo, ha pasado poco tiempo y ha pasado más que un segundo. Y aquí es donde viene la siguiente parte. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo podemos entender de qué momento es de un instante a otro? ¿En qué momento el presente da un clic hacia el siguiente presente y el pasado se convierte en un pasado y nos dirigimos hacia el futuro? Esa pregunta, pues es una, yo creo que valdría millones para cualquier físico, porque se ha tratado de explicar de muchas maneras, ¿no? Con el tiempo de Planck, la distancia de Planck, con muchísimas cosas. La relatividad misma explica cómo la gravedad también influye en el tiempo, en el espacio. De hecho, si recuerdan los de esta sección, que alguna vez hicimos un podcast, me parece, que trataba sobre una de las teorías del inflatón, que justamente hablaba sobre el inicio del universo, cómo el inflatón era aquella partícula subatómica en un campo escalar, eh, podría decirse ajeno o en un campo muy superior al universo en el que vivimos, y esta superficie se empezó a inflar, a generar una especie de vibraciones en un determinado momento, porque sí, ¿no? De la nada empezó a inflarse este manto, como esta capa de existencia multidimensional se empezó a inflar, a escalar. Desde la nada, o sea, no había nada y de repente algo
que no sabemos bien qué, lo hizo vibrar. Y Exactamente. apareció algo, obviamente, ¿no? Si no hay nada y hay algo Exactamente. que empieza a vibrar, aparece algo, ¿no? Así es, así es. ¿Y por qué aparece algo? Porque se supone que este campo escalar hipotético que maneja la teoría del inflatón es un campo escalar que no está alineado, o vaya, es ajeno a nuestra dimensión. Es como si todos existiéramos en una línea y hay una línea paralela que no podemos ver, que no podemos comprobar porque justamente es paralela y no tiene, perdón, perpendicular, disculpa, la palabra es perpendicular. Si existiese un universo, no, en una longitud perpendicular al nuestro, pues sencillamente no tendríamos conocimiento de eso y tampoco tendríamos ni siquiera una mínima idea de cómo es y de qué está compuesto. Este campo hipotético que maneja la teoría del inflatón eh, justamente hace alusión a eso, a que este campo plano que se encontraba en un principio quieto, pues existía en sí mismo, pero a la hora de inflarse y hacer una especie de falla en su dimensión, empezó a inflarse y a bajarse a unas velocidades increíblemente grandes, según la física. Como si fuera lo Estas del velocidades, corazón, ¿no? El pic sí, no sé cómo se llama exacto, ahora lo del pero corazón. sí, como un electro, pero, Eso es. pero central, es decir, tanto central como simétrico, ¿no? Empezó hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, para que quede un poquito más y para que tú también, para sacarte una sonrisa también, como si fuera una gota de agua que empieza a ondular en la superficie, ¿no? Ya ves que genera una especie de círculos cada vez que va ondulando. Esas vibraciones, en este manto hipotético que sugiere la teoría, empiezan a ser una especie de vibración infinita y esta vibración, al estar en un campo que está en otra dimensión, genera que hacia la perpendicularidad se genere una especie de vibración y esta vibración genera una energía, estoy hablando de vibraciones a un nivel de tamaño y de tiempo y de potencia que serían comparables y de hecho esta teoría dice que eso es el Big Bang, porque justamente tras estas vibraciones generadas en este campo escalar, disculpa, eh, se genera nuestra dimensión y de esas vibraciones hacia un lugar perpendicular a esta sale nuestro universo. Si tuviéramos o si creyéramos que esta teoría es cierta, estaríamos hablando de que el universo en sí es el resultado de otro lugar que no es el universo, que es más grande probablemente, y que nuestras dimensiones no le afectan, es decir, él causa nuestra dimensión, estaríamos hablando de un lugar atemporal, estaríamos hablando de un lugar sin espacio, estaríamos hablando de un lugar que no podemos comprobar que existe porque justamente estamos dentro de ese campo hipotético. Sí, como tú me lo Entonces, explicaste el otro día, que es básicamente el tiempo y el espacio, es como si fuera algo, o sea, un cuerpo contenido dentro de algo, pero fuera de ese cuerpo que hay, ¿no? Porque exacto, casi filosóficamente dices, bien, dentro de esta pelota, para los que nos están viendo, dentro de esta pelota está el espacio-tiempo, ¿no? Lo que nosotros conocemos con nuestra realidad. Bien, filosóficamente, o sea, casi lógicamente el ser humano dice, bien, ¿y esa pelota de realidad, de espacio-tiempo, dónde, sobre qué está contenida? ¿Dónde está? ¿Qué hay fuera de ese espacio-tiempo? Porque lógicamente eso tiene que estar albergado dentro de algo o tiene que estar en algún lugar, pero contradice el hecho del lugar porque está fuera del espacio, o sea, fuera de lo que nosotros entendemos como espacio-tiempo. como existencia. Si ese lugar, claro, si ese lugar en el que ese espacio-tiempo, esa pelota está, no tiene, está más allá del espacio-tiempo, ¿qué es ese lugar? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Qué realidad es? ¿No? Sí, y por lógica, y por eliminación y por simple lógica, podemos entender que lo que está allá afuera
no tiene ni tiempo ni tiene espacio, porque detenerlo sería lo mismo y no existiría esa división entre lo que es y lo que no es, que los físicos, los que estudian todo esto, los que siguen los pasos, los que están trabajando sobre tanto Einstein como Newton, como todos aquellos que ayudaron a entender, te lo van a decir y te van a decir, sí, el universo se está expandiendo, es una existencia que puede ser infinita, pero se está expandiendo sobre algo, y ese algo claramente no puede ser lo mismo, porque sería como decir que hay un litro de agua expandiéndose en una piscina. No se puede notar eso, no hay evidencia de que eso es de la misma composición. Entonces, justamente por eso es muy fuerte la creencia de que el universo está contenido sobre algo que es todavía más grande y con probablemente más dimensiones de las que alberga este, porque así se notaría la diferencia y tendría sentido la teoría del inflatón, que somos el producto de una vibración en un campo que es muchísimo más grande e incomprendido de lo que ya es el universo mismo. Entonces, Un simple pi en una nota, ¿no? Un simple golpe sonoro. Mira, hay una, no sé si tú lo has leído, si has tenido la opción de leerlo, el Silmarillion de Tolkien, te dice que antes, cuando el Ilúvatar fue a crear el mundo, además es que es precioso y se me está viniendo ahora a la cabeza, junto con el resto de dioses, empezó a crear una música, ¿no? Empezó a generar una vibración, en definitiva, que no podríamos decir que no es otra cosa nada más que música, para generar la realidad que no estaba en ese momento, que no había nada. O sea, creas de la nada. Y es que es así, es cierto, y una simple vibración hace que generes la existencia. así es. Pero ¿qué hay fuera de esa existencia? Exacto. Y eso que tú has dicho es la clave que muchos han encontrado y no han sabido irse por otro camino que ese. Y ahí es donde entramos al espacio o al campo de la física cuántica, ¿no? Que cuando empezaron a entender el universo se dieron cuenta que la forma en la que pudieran entender los misterios que estamos hablando ahorita es irse hacia el fondo de todo, es decir, ya no tanto ir hacia arriba y hacia allá, sino ir hacia adentro. Y empieza la física cuántica a estudiar justamente eso. Y, y llegaron a esa conclusión de que la teoría de cuerdas es lo que explica. La teoría de cuerdas dice que si nos vamos al fondo de todo, de todo lo que compone nuestro espacio, nuestro universo, llegaremos a unas cuerdas que se encuentran vibrando a ciertas frecuencias y estas cuerdas o estas cosas, no supieron de qué otra forma llamarles, cuerdas, vibran a diferentes frecuencias generando los cambios entre los neutrones, los protones, cosas, partículas más pequeñas incluso que el átomo y sus divisiones, están formadas de estas cuerdas que al vibrar a cierta frecuencia generan cierto tipo de materia o cierto tipo de energía. Y una prueba es el fotón. Claramente el fotón una paradoja porque pues se comporta como partícula, como onda, según lo quieras ver. Y la luz no podría estar en otro misterio tan grande como ya lo habrán visto anteriormente. Hemos hablado también de la luz y cómo sus diferentes vibraciones generan a veces hasta materia y hasta energía. Lejos de ser simples rayos de luz, si los elevamos a frecuencias altas, pueden llegar a ser hasta rayos X, rayos gamma, y si los bajamos, pueden llegar a ser infrarrojos y servir para muchas otras cosas. Entonces, cuando entramos a este campo de la física cuántica y vemos lo referente pues, las partículas subatómicas, la energía, las vibraciones, volvemos a lo que habíamos comentado acerca del inflatón. Y justamente nos entra la duda de si tendrá algo que ver el hecho de que nuestro mismo universo podría ser el resultado de estas vibraciones o de esta inflación cósmica. ¿Por qué no las vibraciones mismas pudiesen ser el medio para entender lo que está afuera y lo que está adentro? Y aquí nos dirigimos
al tema principal, y es, ¿existe Dios y este es comprobable físicamente? Es decir, es algo que muchas veces la postura atea o la postura negacionista a la existencia de Dios, de cualquier Dios, no solamente del judio-cristiano, sino de cualquier Dios creador del universo, de la humanidad, nos ha dicho que si existe Dios, anden, compruébalo. Pero acabamos de comprender que hasta lo más sencillo, que se puede explicar solo con la experiencia mental y consciente de cada uno, es incomprobable. Cuanto más algo que se encuentra fuera o que puede encontrarse fuera de los límites de nuestro universo mismo, también sería incomprobable. Eso es una A cosa que me menos, dijiste claro, tú el otro día que me dejó impresionado y que lo estuve comentando después con Candela y yo lo estuve dando vueltas porque todas nuestras conversaciones yo luego las intento procesar y digo, me cago en la leche, tengo que intentar encontrar la posibilidad. Y es que, claro, puedes llegar a través de la comprobación, ya que el ser humano no tiene otra forma nada más que relacionándolo con los objetos o haciendo de alguna manera analogía con lo que tiene a su alrededor, intentar transmutar esa situación a algo que tú comprendas, pero siempre comparándolo. Pero claro, aquí llegamos a un punto. Mi capacidad de comprensión da para entender que ese espacio que estábamos hablando, ese espacio-tiempo, está dentro de algo que está fuera, obviamente, por lógica, del espacio-tiempo. Y ahora bien, si no tiene ni espacio ni tiempo, ¿qué tiene? ¿Cómo es? ¿Cómo se vive ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se vive sin espacio y sin tiempo? Y lo mejor de todo, que tú bien lo has relacionado ahora, ¿cómo podemos llegar a, y lo hemos hecho antes también con el ejemplo de Contact, ¿cómo puedo yo explicarte una cosa que ni siquiera la ciencia puede llegar a entender, ni siquiera la ciencia puede llegar a explicar, que es la pura experiencia personal, pasado y futuro? ¿Cómo puedo llegar a explicarte algo que no solo que no entiendo, sino que no estoy capacitado para comprender, ya no solo dónde estamos, dónde albergamos, y cómo entonces yo voy a poder explicarte, que tú lo has hecho muy bien ahora, algo que está más allá? O sea, algo que está más allá del tiempo, del espacio, casi incluso si me apuras de la propia experiencia personal, pero que aún así intercede en nuestra realidad, que en este caso es Dios. es correcto. Y justamente ahí viene lo que me comentabas en aquel día que preparamos todo esto. Siempre existe ese pensamiento de, bueno, va, caigo en tu creencia, pero explícame. Si Dios ha creado todo, si Dios ha hecho todo, si Dios ha iniciado todo, ¿quién creó a Dios? Y esto sucede, este pensamiento es lógico porque sucede cuando tú entiendes que el universo funciona así. El pensamiento científico que muchos podremos tener nos indica que sí, que en un momento existió algo y empezó algo y así va pasando. Alguien crea algo y ese algo se acaba y ese algo crea otra cosa. Y nuestra mente funciona de esa forma. Nuestra mente no puede comprender algo que está fuera justamente de cómo funciona el universo, porque aquí vivimos. De manera que si le dices a alguien que Dios ha creado el universo, el hombre, la vida, el tiempo, el espacio, te va a decir, vale, pero ¿quién creó a Dios? Y este pensamiento es obvio porque no puedes comprender que la respuesta sea nadie, él siempre ha existido. Y te van a decir, no, es que no puedo entender eso, no puedo entender cómo eso funciona, ¿no? Y aquí viene el por qué estuvimos explicando todo este tiempo el espacio-tiempo y cómo este se está expandiendo en el universo, vaya, cómo este universo se está expandiendo sobre algo más. Y aquí va, si este espacio-tiempo en el que vivimos se expande sobre una existencia que no tiene espacio ni tiempo, ya que es diferente, estamos hablando de un lugar en donde el tiempo, como nosotros lo conocemos, no existe. Es decir, en un lugar que no tuvo un inicio, para nosotros no tuvo un inicio ni un fin. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí estuvo antes que nosotros
y ahí estará después de nosotros, hablando del universo. Y cuando algo es así, a simples palabras, estás hablando de un lugar que por definición se le llama eterno. Aquí están viendo en la pantalla dos líneas que nos explican la diferencia entre algo infinito, que puede ser nuestro universo, y algo eterno. Algo infinito tiene un principio y un final. Perdón, y no tiene final. Algo finito empieza y acaba. Algo infinito empieza, pero nunca termina, ¿no? El ser humano es perfectamente capaz de imaginar ambos escenarios. El ser humano es perfectamente capaz de imaginarse algo que inicia y termina, como lo es la vida. El ser humano también, si se esfuerza un poco, puede imaginar algo que empieza, pero que nunca termina. Y es fácil, ¿eh? No es muy difícil. Y esto yo lo atribuyo a que en la mente y en nuestro espíritu, en nuestra alma, tenemos esa chispa divina, inmortal, eterna, que nos da esa sensación de que es posible que algo dure para siempre. Es posible y es algo hasta incluso, hasta un deseo humano, que algo no termine y sea para siempre. Cuando nosotros mismos, nuestra misma existencia es finita. Entonces podemos comprender que no lo sea, y también creo yo que es porque no lo es. Pero aquí viene lo interesante. No podemos imaginarnos un escenario en el que algo siempre haya sido y siempre será, que es esta línea que estamos viendo al final, la línea de lo eterno. Algo que, al igual que algo que nunca va a terminar, bueno, esa cuestión solamente extiéndela hacia atrás, hacia el pasado, y vas a ver cómo el cerebro humano no le es posible imaginar algo que siempre haya existido y que siempre va a existir. Y es una cosa que te abre mucho la mente porque entiendes cómo el ser humano también está limitado ahí, y esto es debido, y con esto se entiende por qué a la gente no le es posible aceptar una idea de un Dios eterno, porque este Dios eterno no, no hace sentido con el universo. Pero si lo trasladamos a esta teoría que nos dice que afuera del universo no hay ni tiempo ni espacio, de pronto todo puede cobrar sentido y dices, bueno, no lo entiendo, pero entiendo entiendo lo que no puedo explicar, por qué no lo puedo explicar, ¿no? Porque justamente se va fuera de los límites. Y aquí es donde entra algo que tú también me comentabas, y te pido que se lo compartas a todo el mundo, como un dicho o una enseñanza judía también abre la posibilidad de que esto sea posible incluso desde aquellas tribus semitas, que nos indica cómo también ellos también entendían cómo no podían entender ciertas cosas, y es eso, es que cuando alguien crea algo, ese algo tiene que ser creado, y no tiene por qué ser así. Hay una excepción a la regla, y esta siempre es la causa de que exista esa regla, ¿no? Siempre es así, nunca lo componemos como tal, siempre, como he dicho antes, intentamos reproducir lo que ya conocemos. De hecho, además, aludiendo a esta regla que ahora te la voy a decir, Punset decía que tenemos muy poca imaginación. Y decía también, dice, tú imagínate la cama en la que estás durmiendo. Dice, imagínatela con todos sus matices, con todas sus formas. Dice, imagínate en la cama en la que vivirás dentro de 5 o 6 años. Dice, ya te lo digo yo. Dice, no hace falta que te imagines mucho. Dice, es casi prácticamente exactamente la misma a la que estás durmiendo ahora. Pues esto es exactamente igual. No somos capaces de reproducir muchas veces una composición diferente, pero leches, no lo podemos hacer porque no estamos capacitados para ello, porque no se nos ha añadido ese componente que nos permita eso. Y la ley a la que tú te referías es una ley judía muy, muy famosa que dice, para que la ley del todo sale de algo se cumpla, algo no tiene que salir de nada. Y es que es cierto, y es que incluso hasta físicamente, lógicamente, matemáticamente tiene razón. La propia ciencia te está diciendo que fuera de nuestro tiempo y espacio existe el no tiempo, el no espacio sobre el que se está extendiendo algo, pero no por comprobación, porque no podemos, sino por pura lógica, por pura teoría, por pura filosofía y por puro pensamiento casi
pragmático, ¿no? De que esto es así porque no cabe otra forma de que sea así. Y te están intentando explicar que la medida de lo que componemos no siempre se puede explicar y que la realidad tal y como la vemos es muy moldeable. ¿Qué más me dices? ¿Qué más me intentas explicar cuando yo te digo que hay un ser que no puedo explicar, que no te puedo demostrar, como muchas cosas en la vida, y sobre todo que está ahí desde siempre y para siempre? Si la propia existencia ya está llegando poquito a poco a entender que fuera de los límites de nuestro tiempo y espacio, fuera de los límites de lo que no somos capaces de imaginar, pero sí estamos empezando a llamar a la puerta, estamos empezando a empujar esa barrera, existe una realidad que es mucho más grande y con una composición que no somos capaces de entender. Es impresionante. Y como tú bien has dicho, si lo planteamos en una línea, podemos plantear algo que empieza y que acaba, algo que empieza y que no acaba, pero y algo que nunca ha empezado y nunca ha terminado, pero que existe. O sea, es una existencia constante. Es posible, pero ya no solo en este razonamiento, sino es posible porque las leyes de la física, los estudios, ya te lo están diciendo, que ahí hay algo que no, que obviamente no, incluso probablemente sea incluso contrapuesto a nuestra propia existencia, que nunca lleguemos hasta allí, que intuyamos que está ahí, pero nuestra propia composición nos impida llegar hasta allí porque son realidades completamente diferentes, ¿no? Sí, es correcto. Y ahí entramos en el pensamiento de por qué, si llega un físico, todo lo que hemos dicho hasta ahora, digo, alguien que sea escéptico o ateo, nos pudiera omitir las partes en las que empezamos a comentar acerca de Dios y las mismas palabras que estamos hablando te las viene y te dice un físico, te dice un teórico de algo que no se entiende, de algo que no se demuestra, pero que hay evidencias que pueden soportar esta teoría. Ah, sí, hasta te creo y hasta hacemos una película sobre eso, pero alguien te dice lo mismo acerca de Dios y de pronto suena como un disparate, ¿no? Pero es lo mismo, es justamente eso, el que muchas de las cosas no se pueden comprobar, pero hay evidencias que te lo dan a entender que es posible que exista, ¿sí? Y esto solamente, según ellos, se puede aplicar a lo que no tiene relación con Dios, pero lo que sí tiene necesita pruebas contundentes, ¿no? Necesita ver ahí en el microscopio la distancia de Planck para poder asegurarlo. No puedo explicarte nada de lo físico ni nada de lo que se compone. Ahora bien, sí que me tienes que, para yo creerlo, explicarme a Dios. O sea, sí, no puedo explicar ni siquiera así en una analogía rápida. No puedo explicar ni siquiera cómo se enciende una bombilla, pero por favor, explícame cómo el sol está donde está y luce como luce. Por favor, explícamelo, que quiero. Si no, no existe, ¿no? No. Todas las experiencias personales no valen para nada, pero yo tampoco puedo explicar otras muchas tantas cosas. Aquí hay un dicho que probablemente me lo censuren, pero lo voy a decir igual porque creo que refleja dijéramos, la ecuanimidad absoluta, que es o todo blanco o todo negro. Y aquí decían, dice, eh, bueno, no lo voy a decir porque es una palabrota, pero básicamente decían que o todo vale o no todo vale, ¿no? O hay cosas que no podemos explicar y hay procedimientos que empiezan a indicarnos que nuestra realidad no solo está sobre un sitio que es poco menos que una fantasía, sino que también probablemente esa fantasía llegue mucho más allá. ¿Y por qué no todas esas teorías que había que demostrar sobre Dios eh, de la noche a la mañana se caigan por sí solas? Porque ya nos están explicando que hay una realidad que es poco menos que, pues eso, que algo imposible de llegar a comprender. Y sobre todo, lo que más me impresiona es que cada vez que vamos escarbando, eh, va a saltar alguien un día y va a decir, pues va a ser cierto que hay Dios. Pues va a ser cierto que llevamos años intentando negar esa existencia, intentando dar sentido a todo lo que hay a nuestro alrededor y más allá, creando las más rocambolescas composiciones a nivel de la filosofía, de la ética, de todo en general universalmente, y al final vamos a llegar por otro camino a la microexplicación. Así es. Y sí, citando al maestro Luis Pasteur, dice eso. Dice,
un poco de ciencia puede alejarte de Dios, porque pues empiezas a conocer la ciencia, empiezas a comprender un poco más pues lo tangible, lo físico, y claramente eso va a alejar tu mente de una creencia que pudieron haberte infundado tus padres o tu misma cultura, ¿no? Pero una vez que empiezas a escarbar más a fondo en eso, te das cuenta que todo apunta hacia allá, que todo te devuelve a él. Y esa es la frase a la conclusión a la que llegó Luis Pasteur, que un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te regresa a él. Y parece que eso es verdad, porque si, si agarramos todo este conocimiento y luego empezamos a leer unos versículos de la Biblia, sobre todo en los más, yo creo, interesantes y difíciles a veces de explicar son los del Antiguo Testamento y algunos de las palabras del Maestro, y algunos otros ya tenemos que irnos a Libro Durante, a otros textos para entender un poco más acerca de a qué se refieren, ¿no? Y bueno, explicado esto, que es la forma en la que yo veo tanto el tiempo como a Dios, quisiera citar y quisiera también como una mención honorífica al Caballo de Troya 1 de JJ Benítez, a Caballo de Troya Jerusalén. En una de sus párrafos, en una de sus páginas, en uno de sus pies de páginas, nos explica que a como ellos comprenden el tiempo, este túnel en un bosque o este bloque del espacio-tiempo, él se imagina que si alguien recorriese ese túnel o ese bloque que va por un camino y fuera descubriendo cosas a su alrededor, lo ejemplifica como la conciencia moviéndose a través de este bloque espacio-tiempo. Es decir, a lo que el libro Caballo de Troya, en su pie de página, explica, es que este bloque de espacio-tiempo, si alguien hipotéticamente estuviese afuera del universo, afuera de la existencia del espacio-tiempo, no vería a seres humanos y planetas y estrellas girando y moviéndose y viviendo su experiencia. Este ser fuera del universo lo vería todo. Y al decir todo me refiero principio y fin, ¿no? Y lo único que podría detectarse como un movimiento serían estas conciencias humanas o estas conciencias mentales moviéndose a través del tiempo en sus respectivos espacios. Es un poco difícil de entender, pero Como si fuera una vista panorámica. exactamente, como aquel ejemplo que platicamos aquel día de la tridimensionalidad, un ejemplo explicado por Carl Sagan en sus capítulos de Cosmos. Hay un capítulo en el que explica que si un mundo bidimensional de 2 dimensiones de pronto pudiera saltar a la tridimensionalidad, pudiera ver a través de lo que ellos ven como paredes y obstáculos, pues al estar arriba de estos, pudiesen ver todo, ¿no? Lo de afuera, lo de adentro, y como no hay arriba ni abajo para ellos, y están arriba de eso, pues tendrían una vista completa, ¿no? De todo. Asimismo, alguien que fuera de una dimensión más alta que la tercera dimensión en la que vivimos, podría ver no solamente a través de los objetos tridimensionales, también vería a través del tiempo en el que estos existen, ¿no? Y no podemos llegar a comprenderlo. No Exactamente. podemos entender cómo puedes, dónde está esa otra dimensión que nos alce hacia una postura en la que puedas llegar a ver más allá de lo que estás hecho para ver. Porque es que es así, estás hecho para esto. Y puedes intuir determinado cierto tipo de cosas y puedes hacerte preguntas y puedes de alguna manera, como ese que recibe por San Valentín un ramo de flores, le dicen, toma, esto es para ti, hay una notita, pero no pone remitente. Y dices, bueno, pero esto tiene que venir de alguien. Esto no, es que el ramo de flores se ha creado espontáneamente sobre sí mismo, ha decidido querer venir hacia ti y se te ha autorregalado a ti mismo. Bien, bueno, vale, es una explicación, pero que no tiene sentido. Pues esto es básicamente lo mismo, ¿no? Vamos componiendo cada vez como una realidad y es impresionante. Yo es que me quedo a cuadros. Sí, ¿qué dicen los físicos? ¿Funciona para mis operaciones matemáticas? Lo apruebo.
Pero bueno, sí, tomando ese ejemplo de Caballo de Troya, me gustaría que pudiéramos poner ese pie de página que me voy a esforzar en encontrarlo, porque sí nos explica eso, nos explica que si hubiese un ser o una conciencia capaz de ver toda la película completa, pues vería eso, ¿no? Vería el principio y el fin de esa persona, el nacimiento y la muerte de esa persona en un solo escenario, y el único movimiento que existiría en este bloque espacio-tiempo sería justamente el de esta conciencia moviéndose a través del respectivo espacio, generando en el individuo y en la mente de este la ilusión o la percepción de que el tiempo está transcurriendo, justamente teniéndonos en el escenario de vivir en un eterno presente, ¿no? Sin poder comprobar el pasado ni el futuro, porque esta teoría que nos maneja Benítez nos diría que el tiempo solamente es lo que entiende nuestra mente al nuestra conciencia estarse moviendo a través de los segundos, minutos y años en los que experimentamos esta vida. Y bueno, es la conclusión a la que podemos llegar, a que si existe un Dios todopoderoso, creador del universo, este no es posible que esté dentro de nuestro universo. Y al no estar dentro de nuestro universo es posible que este Dios sea eterno, sea algo que siempre estuvo ahí, que siempre va a estar ahí y que justamente no es posible ni comprobar ni entender, al menos por ahora. Y pues la sorpresa que tenía fue cortesía de un muy querido amigo mío. Aprovecho para mandarle saludos, es Luis Fernando. Él me dio una joya que voy a compartir con ustedes ahora y en la descripción del video me gustaría que pusieras este link. No, es nada más y nada menos que un archivo en donde se encuentra una información increíble, pero para este tema podría sacar a relucir solamente su página número 25, su página número 18, eh, y es increíble porque este documento no lo estamos sacando ni de ningún blog, ni de ningún sitio eh, espiritual, esotérico, ni nada de eso. Estamos sacando en su página 15, disculpen, de este documento, ya estaremos mostrándoles las imágenes en pantalla. Este documento salió nada más y nada menos que de una desclasificación de la CIA. En su página 15, este documento, en la página cia.gov, trata acerca de un experimento, una experiencia que ellos llaman la experiencia o el experimento de... Ahí tengo aquí el nombre, disculpa, Gateway. Eh, voy a estar poniendo aquí, o va a estar poniendo aquí Julio el nombre. El experimento, la experiencia Gateway, trata justamente sobre los hemisferios cerebrales y cómo intentan a través del funcionamiento de la mente llegar a entender la conciencia y cómo ésta influye en el paso del tiempo. Llegan, estos documentos son una joya para quien quiera empezar a escarbar en ellos, porque a veces nos explican cosas que no teníamos ni idea, que el gobierno puede atestiguar que hubo investigaciones acerca de ello, ¿no? Y es un documento desclasificado por por un general, por un militar, que justamente al Departamento de Defensa y Armada de Estados Unidos está firmado por el general Wayne McDonnell y está desclasificado por la CIA, por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, Yo este creo que eso se experimento les o ha este... colado, porque es tan importante que yo creo que no han prestado No, atención, han es que... dicho, o sea, Es, se han equivocado de desclasificarlo porque me estoy no, quedando de piedra. es que cuando tienes es que cuando tienes a un tipo como el expresidente, que ojo con decir su nombre en YouTube porque te censuran, pero cuando tienes a un tipo como el No expresidente, lo digamos entonces. sí, 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 cuando tienes a un tipo como el expresidente de los Estados Unidos, así de loco, así de sui generis, así de contrastante con la élite mundial, o sea, cuando tienes a una persona así de disidente,
de la gente que maneja el establishment, que maneja el mundo, que maneja el todo en este mundo, la economía, el mundo, la información y todo. Pero cuando tienes una persona tan rebelde, tan disidente y tan problemática para esa élite, no me sorprende que hayan liberado estos documentos durante su gestión, bajo su supervisión. Entonces, sí, puede ser que se les haya colado, pero no han hecho mucho escándalo acerca de eso. Y es que los documentos desclasificados de la CIA no es algo que nos digan que hicieron, es algo que tienen que hacer por mandato, es algo que tienen que hacer por la ley, pero que a veces no nos dice nada, y ahí están. Y solamente los locos, como tú y como yo y como algunos otros, son los que se meten a escarbar a esas páginas. Y no es algo sencillo, ¿eh? Estás hablando de ficheros que son enormes y no tienen título, tienen número y ya está. Y métete a cada uno y Y yo cada uno tiene siempre, 20, la, 30, la 40 pregunta páginas. lógica es, ¿y qué estarán investigando o habrán investigado que no nos habrán dicho? Que, o sea, Justamente. si cosas tan impresionantes como, o casi tan etéreas, tan filosóficas, tan increíbles y propias de algo que no puedes comprobar y que el propio ejército de los Estados Unidos, un estamento, algo oficial, se está gastando dinero del contribuyente en investigar la conciencia, que no estarán investigando, qué no estarán haciendo y en qué nos estarán gastando esos miles de millones de dólares de la Reserva Federal en saber qué es el ser humano, qué hay detrás de todo esto, lo que tú estamos y yo hablando, probablemente que ellos ya lleven generaciones por delante nuestra sobre qué está el universo, qué es, hay una entidad conocida como Dios, podemos comprobar cierto tipo de cosas sin más allá de la experiencia, ¿qué es donde vivimos? ¿Qué hay donde vivimos? ¿No? Es Así es. impresionante, es mágico. A mí la verdad es que, como he dicho, estos temas me apasionan. Este documento está elaborado en el año, y ojo con esto, este documento es nada más que una declaración de alguien que participó en este proyecto, Gateway, pero no solamente una declaración, sino para que esta declaración exista ya debió haber concluido años de investigación de este experimento, y este documento fue elaborado el 9 de junio de 1983. Imagínate en lo que están gastando el dinero y lo que están investigando hoy, 2021. Y cuando este documento digo, es muy interesante leer todo lo que dice y lo que explica, pero la página 15 explica muy bien lo que queremos o lo que quería traerles, y si pudieras poner esa imagen en pantalla, podemos ver cómo, volviendo a la teoría del inflatón, que habla sobre esta vibración y cómo nuestro universo, tanto la teoría de cuerdas como el inflatón, nos augura o nos dice que probablemente somos el resultado de una vibración cósmica y estelar muy grande. Pues esta imagen nos dice cómo el infinito del universo se explica de esa forma, ¿no? Que no es infinito en el sentido de que se extiende y no se acaba, sino que es infinito en el sentido de que los infinitos son solamente como roces en esta capa exterior, que justamente como no podemos salir de ella, nos devuelve al universo existente. Y aquí algo muy interesante porque nos dice acerca de la distancia de Planck, que aquí la maneja como 10 a la menos 33 centímetros. Y esta distancia, que es infinitamente pequeña, es extremadamente pequeña, estás hablando de 33 ceros antes del 1, nos dice que una longitud de onda que llegue a vibrar tan rápido como esa velocidad. Para que te hagas una idea, una onda, una frecuencia de onda, se mide por la distancia que hay entre onda y onda, ¿no? Y funciona para los radios, funciona para el Wi-Fi, y estas diferentes frecuencias le dan sentido y le dan, pues, canales. Es justamente eso, cuando uno enciende el radio FM y AM, está haciendo que su dispositivo regule una frecuencia, y en cada frecuencia, ya sea más alta o más baja, se encuentran transmisiones y paquetes de información y datos de la radio, de la televisión, de las mismas señales móviles, del mismo 3G, 4G, 5G, de la misma telefonía satelital.
Entonces, es un gran descubrimiento para nosotros que hayamos empezado a utilizar las ondas para eso. Pero volviendo al tema, aquí vemos que si las ondas o si las vibraciones se vuelven cada vez, si las ondas, el espacio entre cada onda y onda se vuelve más pequeño, la onda y la vibración se vuelve más rápido, haciendo que haya más energía, más luz, más materia, del punto de vista y la teoría que quieras. Entonces, nos explica cómo la energía, la oscilación y la onda, al estar unidas en la existencia del universo, entre más alta sea la frecuencia, es decir, entre más pequeña sea la distancia entre una onda y otra, es una frecuencia más alta y se acerca incluso hasta la distancia de Planck. Lo que nos explica este dibujo y todo el documento en una parte es que cuando llegamos a esas vibraciones tan altas, existe la posibilidad de, aquí lo dice como click out, que la traducción sería saltarse o salirse de la realidad del universo mismo. Entonces, es muy interesante porque Yo este creo que lo experimento es comenté muy interesante. contigo una vez, que era como si tú cogieras un colador, un barrido de un colador y pasaras y asemejáramos un poco esas vibraciones a cosas muy finitas como el pan rallado, como lo que sea, y si tu cuerpo estuviera compuesto de pan rallado, al pasar eso, al ser tan finito, al tener una vibración tan rápida, la realidad dejaría de afectarte y terminarías pasando a través del colador sin que nada te lo pudiera impedir, ¿no? Y hay una parte, y también mencionando a Caballo de Troya, cuando Jesús de repente está y de repente no está. Pero no lo hace con esa explosión, ¿no? En el que el aire vuelve a ocupar otra vez el espacio donde esa entidad ha desaparecido, sino que lo hace como si no le afectara nada, como si siguiera manteniendo el mismo espacio, pero ya no estuviera en la realidad en la que está. Y es Tienes razón. impresionante y cada vez nos llevan más esas teorías y se van descubriendo que todo eso tiene sentido. Has pasado de estar en esta realidad a fuera de la realidad u otra realidad, que no lo sabemos, y todo con la vibración, fuera del espacio-tiempo. Así es, y justamente ahora que lo mencionas, no lo recordaba, pero esa parte, la primera vez que existe esa aparición y que justamente la escanean y la monitorean con este objeto que se llama, creo que el ojo de Curtis, y que cuando hace el escaneo y está viendo el cuerpo, de pronto desaparece y empieza a vibrar tan alto que como que se pierde entre la misma existencia del espacio. Y sí, esta imagen que podemos ver aquí nos explica cómo si se elevan las vibraciones, te puedes salir de esta existencia. Y ahí creo que nuestros amigos que son lectores del libro Durante y otros libros nos pueden sentirse muy identificados con justamente eso, con cuando las velocidades de los serafines de transporte que salen y van hacia esos lugares son seres de luz y una luz que no es como cualquiera, sino una luz con una frecuencia seguramente muy alta que les permite pasar de un estado de existencia a otro, de un tiempo a otro y sobre todo de un universo a otro. Y bueno, esto es lo que les tenía y creo que fuera de la imagen, que es un poco sencilla, pero explica parte del documento, les recomiendo que si entren a esta página, a esta liga que dejamos ahí abajo, porque está bastante completo y es un archivo de veintitantas páginas que va a interesarles mucho. Y justamente esto habla sobre cómo la mente, después de largos periodos de trance, puede llegar a, a, a sentir esas energías, a vibrar y los experimentos Gateway son justamente como estas experiencias que los voluntarios pudieron experimentar periodos de trance tan largos y tan profundos que muchos llegaron a ver cosas increíbles, muchos llegaron a poder moverse, viajar y algunos otros lograron decir y explicar otros temas en los que el gobierno estaba interesado en aquel año. Y está muy interesante, pero como esto también avala, digo, es una evidencia de que lo que comentamos pues no está tan fuera de lo que muchos han tratado de utilizar. Incluso hasta el mismo gobierno del país más poderoso invirtió dinero en poder saber cómo funciona esto y creyó
que la mejor forma era entender que sí, que éramos una vibración y que justamente podíamos utilizar eso a nuestro favor. Pero como todo pasa en nuestra vida, Brian, yo me he quedado impresionado, pero siempre como pasa, yo creo que no es tanto el hecho de que queramos aceptarlo, queramos que las pruebas están ahí para los que quieran verlas. Nosotros hemos intentado explicarlo de la mejor manera posible, pero probablemente investigándolo y estudiándolo más consigas ahondar y hacerte una composición. Pero luego ahí están los prejuicios de cada cual, luego ahí están el hecho de que estés dispuesto o no estés dispuesto, el que estés buscando. Pues hay mucha gente que dice, bueno, ¿y tú cómo te yergues como buscador de la verdad? Porque cada noche cuando me voy a la cama he muerto un poquito y he nacido otro poquito. Brian, muchísimas gracias. Gracias como ya lo sabes, por estas charlas magníficas que nos abren la imaginación, que nos abren la experiencia, esa capacidad de imaginar, de creer que todo es posible, y qué mejor de la mano de la ciencia, y qué mejor también de la mano de esa espiritualidad, ¿no? Para decir, para intentar de algún modo explicarnos que lo que creíamos como verdad no es tan verdad, y que lo que creíamos como fantasía a lo mejor va a ser la verdad. Y también quería darte las gracias, porque muchos de vosotros no lo sabréis. Yo en los vídeos anteriores que he hecho de Mundo Azul lo he intentado explicar todo lo que cuesta realizar estos vídeos, todo, porque mucha gente se cree que sentarse a hablar y ¡hala! Venga, a ver, lo que salga, salga. No, cuesta mucho, y tengo que dar las gracias a Brian. Por favor, Brian, dinos para todos qué hora es allí en la que tú estás grabando, por favor. En la bella ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México, estamos a las 4:30 de la mañana, pero con muchas ganas, con mucha felicidad y porque es puente justamente, estamos a 30 de enero, 30 de enero. Este hombre, amigos míos, está ahí a las 4 de la mañana hablando de Dios, hablando de la ciencia, ofreciéndonos lo mejor de todo, intentando con un café de la mano no dormirse y intentar que de alguna manera llegue a vosotros un contenido especial, un contenido único, y sobre todo influir en vuestra vida. Y luego me viene uno y me dice que, bueno, que Mundo Azul está muy bien, pero bueno, el canal de YouTube... Este hombre está ahí a las 4 de la mañana intentando colarse en vuestra imaginación, en vuestras mentes, en vuestras casas, en vuestro corazón, y explicándonos, como os ha explicado tan maravillosamente, lo que es Dios, lo que es la ciencia, lo que es el tiempo, y cómo el mundo que nos rodea está cargado de mucho más magia de la que creemos, intuimos, incluso hasta podemos llegar a entender o comprender a las 4 de la mañana. Por eso te quiero dar las gracias, Brian, por todo lo que nos ofreces, y sobre todo por el inmenso esfuerzo que haces, que yo lo sé. Si alguien entiende la falta de sueño y la soy yo, y lo entiendo, y te lo agradezco de verdad, y seguro que muchos de vosotros debéis agradecérselo a Brian por todo esto que nos trae, y sobre todo por los esfuerzos que hace. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias a ti, Julio. Es para mí siempre, siempre un honor y una felicidad poderme conectar con todos ustedes y no, gracias a ti también por el espacio que has creado, que siempre lo he dicho, es mi espacio favorito para este tipo de temas y cosas, porque justamente es donde coincido con gente que piensa como tú y como yo. Y no, yo encantado de poderte acompañar esta y las otras veces que sean. Siempre va a haber tiempo para hablar de esto y mucho mejor si podemos dejarlo documentado, ¿no crees? Claro que sí, y va a haber más, y vamos a llevar a esta sección a donde corresponde, que es a un lugar donde la gente le guste, donde la gente lo comprenda, y sobre todo donde la gente se sienta identificada. A todos vosotros, muchísimas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Gracias por vuestros comentarios. Gracias por, bueno, pues en definitiva, por ofrecerme todo lo que me ofrecéis, por estos maravillosos invitados. Y bueno, recordaros que está el grupo de Telegram de Mundo Azul. Está ahí, apoyar el canal, darle a like, a las campanitas, todas las notificaciones, tanto de Instagram como de YouTube, como de todo. Intentar por todos los medios
que estos vídeos, esta calidad, este tipo de personas, este tipo de contenido llegue a la mayor gente posible, ya no por mí, ya no por Brian, ya no por Mundo Azul, sino por vosotros. Y bueno, recordar también, tengo aquí una cosa que no lo iba a hacer, pero creo que voy a hacer publicidad. Tengo aquí chin, 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 la historia de Luis Salazar, el comienzo, que tengo que decir que probablemente me acabo de mandar una foto ahora, Miguel, tú le conoces bien, Brian. Este Sí. maravilloso libro ha llegado incluso hasta Osaka, Japón, y solo tenéis que pedírmelo. Ha llegado también a Estados Unidos, ha llegado a Argentina, ha llegado a muchos sitios y tengo que agradecerlo porque está siendo un bombazo la historia de Luis Salazar, el comienzo. Podéis conseguirlo en Amazon, en Kindle, en ebook, podéis intentar pedírmelo a mí también, yo os lo haré llegar, tenéis la opción de PayPal y los que sois a nivel nacional de España tenéis la opción de Bizum. Está siendo un exitazo. Y dentro de muy poco tendréis también más entrevistas y mucho más Luis Salazar y, cómo no, mucho más Brian, mucho más Julio y mucho más Mundo Azul. Muchísimas gracias, Brian. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y un abrazo enorme. Gracias.